Muy buen día a todos, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les trata la cuarentena? Vamos hoy con síndrome nefrótico, recordando, sí, estuvimos viendo la última clase, todas las patologías que causan síndrome nefrítico, inflamación. Hoy vamos a ver con síndrome nefrótico. Profesor, ¿cuál es la diferencia de síndrome nefrítico a síndrome nefrótico? Puedo responder rápidamente y puntualmente con la proteinuria. ¿Cómo así proteinuria? Sí, simplemente voy a tener que la fisiopatología del síndrome nefrótico se va a caracterizar por una proteinuria masiva, una proteinuria que va a pasar los 3.5 gramos de proteína en 24 horas, o inclusive más. Recordando que la mayor parte de esa proteinuria, proteína depletada, va a ser albumina, entonces voy a tener hipoalbuminemia en toda la circulación y eso va a disminuir la presión coloidosmótica de la sangre, me va a llevar a un edema generalizado, a una hiperlipidemia y a una lipiduria. Reparen que voy a tener una alteración en las paredes capilares de los glomérulos, aumentando la permeabilidad sobre todas las proteínas. Por eso es síndrome nefrótico. Estas proteínas van a aumentar, ¿sí? Van a ser eliminadas y principalmente va a ser eliminada en este caso la albumina, generando, ¿sí? Esta hipoalbuminemia, generando el edema. Va a disminuir la presión coloidosmótica por culpa de esta hipoalbuminemia. Voy a retener sodio y agua, peorando en los tejidos, ¿sí? Peorando nuestra condición de edema. Reparen que el edema va a iniciar en regiones donde, en tejidos ricos, en tejido conectivo laxo, ¿sí? Inicialmente va a iniciar en las regiones periorbitarias y luego se va a extender a partes más declives del cuerpo. Causas. Bueno, voy a tener distintas causas, ¿sí? Vamos a estudiar hoy las causas primarias, ¿sí? Sobre todo en niños, en adultos, vamos a diferenciar bien, inclusive en ancianos, vamos a diferenciar bien cuáles son las causas del síndrome nefrótico en cada edad. Y las causas sistémicas vamos a dejarlas para las próximas clases, ¿sí? Solamente citar acá que van a ser la diabetes mellitus, la amiloidosis y el lupus eritematoso sistémico. Hoy vamos a quedarnos con las primarias. ¿Cuáles son las primarias? Glomerulopatía membranosa, glomerulosclerosis focal y segmentaria, enfermedad de cambios mínimos y la membrano proliferativa. Iniciamos entonces con la glomerulopatía membranosa. Reparen, en esta enfermedad se va a caracterizar por un engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular. ¿Por qué se engrosa la pared capilar glomerular? Por una acumulación de depósitos electrodensos de inmunoglobulina, que lo que van a hacer es seguir toda la vertiente subepitelial de la membrana basal. Va a ser nuestra primer causa de síndrome nefrótico en ancianos. ¿Qué va a causar este síndrome nefrótico? Bueno, voy a tener acá principalmente, sobre todo en los ancianos, voy a tener acá, el principal causante van a ser los fármacos. ¿Cuáles? Penicilamina, sales de oro, ¿sí? AINES y captopril. Los cuatro fármacos más relacionados con este síndrome nefrótico. También puede ser causado por tumores malignos, ¿sí? Sobre todo carcinomas en pulmón, colon y el melanoma, lupus eritematoso sistémico, infecciones como hepatitis B, C, sífilis también puede causar y algunos otros trastornos inmunitarios como la tiroiditis. La patogenia, como les dije, está mediada por complejos inmunitarios. Entonces, lo que voy a tener es que se va a depositar complejos antígeno-anticuerpo en la membrana, generando la
glomerulopatía membranosa. Eso es cuando es causada por lupus. Antígenos exógenos se van a depositar también en la membrana cuando es causada por hepatitis B y el treponema, en el caso de sífilis. Antígenos endógenos no renales se van a depositar cuando es causado, sobre todo en este caso la tiroglobulina se va a depositar en el caso de tiroiditis, y antígenos endógenos no renales, ¿sí?, se van a depositar principalmente la proteína de membrana endopeptidasa neutra, sobre todo cuando tengo anticuerpos maternos en el caso de nefropatía membranosa neonatal. Muy raro que esto ocurra. Nos quedamos entonces con los fármacos, los principales causantes de este síndrome nefrótico. La morfología, como dice el nombre, va a haber un aumento de la pared, un engrosamiento uniforme de la pared capilar glomerular. ¿Por qué se va a engrosar? Por depósitos densos irregulares de complejos inmunitarios entre la membrana basal y las células epiteliales subyacentes. Entonces, estas últimas, las células epiteliales subyacentes, afectan a los podocitos, ¿sí?, que van a aumentar la filtración, de las proteínas en este lugar. Reparen acá, tenemos la afectación podocitaria. Luego, estas espículas van engrosándose y van a generar una especie de cúpulas. ¿Por qué? Básicamente es como si yo agarre esos depósitos inmunitarios y empiece a enterrarlos, generando una membrana irregular, bien engrosada. Reparen el nombre, ¿sí? Membranosa, va a generar una membrana completamente irregular, bien engrosado. Inclusive se va a depositar, ¿sí? Voy a conseguir ver en la inmunofluorescencia depósitos granulares, ¿sí?, que voy a tener acá, tanto inmunoglobulinas y complementos. Reparen el depósito granular, ¿sí? En vez de formar una sola línea, tengo un depósito granular en este lugar y puedo ver con la inmunofluorescencia. Normalmente entonces síndrome nefrótico va a ser de inicio insidioso, ¿sí? Algunos 15% pueden tener proteinuria leve, es decir, no nefrótica, menor a 3.5. Voy a tener acá hematuria. ¿Por qué? Porque hay una afectación glomerular. Puede haber hipertensión leve. Y, como les decía acá, nuestra primer causante, como es también en ancianos, nuestro primer causante van a ser los fármacos. Con la retirada del fármaco ya doy un gran paso. Próxima, enfermedad de cambios mínimos. Reparen, la enfermedad de cambios mínimos va a ser nuestro principal síndrome nefrótico en niños. Se va a caracterizar por el borramiento difuso de los podocitos. Acabamos de hablar que casi lo mismo ocurre, ¿sí?, en la anterior. Y acá, reparen, estas prolongaciones de las células epiteliales viscerales van a ser los llamados los podocitos, son los que van a borrarse, ¿sí? Entonces, reparen el nombre. No hay otro cambio. Es decir, solamente yo no voy a conseguir ver inclusive ese cambio al microscopio óptico. Como el cambio es mínimo, de ahí el nombre, enfermedad de cambios mínimos. Al microscopio óptico veo completamente normal. Principal, entonces, causa de síndrome nefrótico en niños. Y reparen algo bien característico. Esta es una enfermedad a la cual ustedes ven al niño completamente edematizado, completamente mal. Hoy
Luego, ustedes hicieron un corticosteroides y hoy mismo a la noche el niño ya está saltando en el cuarto del hospital. Respuesta espectacular, respuesta dramática al tratamiento con corticosteroides. Es lo que más nos va a llamar la atención. ¿Qué va a causar? Bueno, puede haber unas infecciones respiratorias. Lo que más se cree hoy es entre las infecciones respiratorias y las vacunas las vacunas profilácticas, ¿sí? Sin duda es lo que más nos va a llamar la atención. Se cree que hay una cierta disfunción inmunitaria, lo que entonces generaría una citocina que daña a la célula epitelial visceral, causando la proteinuria. Esto es lo que más, ¿sí?, se está llegando hoy, o una respuesta grande a alguna infección viral, alguna gripe, algún resfriado, o la persona, el niño, tomó la vacuna y generó esta respuesta, ¿sí?, inmunitaria bien alta, generando esta lesión podocitaria. Entonces, ultraestructuralmente, yo no voy a conseguir ver nada al microscopio óptico, pero sí voy a ver una lesión primaria de la célula epitelial, generando esta afectación podocitaria. Cuando veo al microscopio óptico no voy a conseguir ver nada, ¿sí? Sí, al microscopio electrónico lo que voy a encontrar van a ser las células epiteliales viscerales con un borramiento uniforme y difuso de los podocitos. En vez de eso voy a encontrar un ribete de citoplasma que muchas veces puede encontrar una vacuolización, inflamación e hiperplasia de las vellosidades. Reparen allá. Bien, allá tenemos una hiperplasia de las vellosidades y el ribete de estas células epiteliales afectadas. Característica, como les decía, puede generar una proteinuria masiva, ¿sí? Y normalmente en niños voy a tener acá un edema y sin duda acá lo que más me va a tener que llamar la atención va a ser la respuesta dramática a los corticosteroides. Muy bueno el